En este momento voy a sustentar la práctica número 2 sobre el diseño del compensador LGR que se diseñó en la tarea número 2. Este trabajo se desarrolló con los compañeros Gustavo Adolfo Henao Ospina y Pablo César Narváez Montes del grupo 2030-40-3. Bueno, en la tarea lo que decía era diseñar un compensador en adelanto para que los polos dominantes de lazos cerrados se localizaran en S-2 más o menos J2 raíz de 3. Entonces, primero se analiza cuál es el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar. Entonces, en esta función, la parte inferior es una función global del sistema de control de lazo cerrado con realimentación negativa. Entonces ahí tenemos la función de transferencia global del sistema de control en lazo cerrado con realimentación negativa. Lo que vamos a hacer es reemplazar con los valores que tenemos de la planta. Entonces reemplazamos, tenemos la función de arriba que es 5s más 10 sobre s al cuadrado más 2s más 10. Entonces lo primero que vamos a hacer es localizar los polos que está por la función que tenemos. Entonces esto nos da igual a menos 1 más o menos J3. Se trabaja con los polos deseados para el diseño por medio del LGR. Solo se necesita un polo, por lo tanto se grafica. Es igual menos 2 más o menos J2 raíz de 3, que es equivalente a menos 2 más o menos J3 4.6. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos la gráfica de los polos deseados que es menos 2 y J 3.46. Ya con estos valores podemos hallar la frecuencia natural no amortiguada aplicando las fórmulas que ya se vieron en trabajos anteriores, lo cual nos da un resultado de 4 y el coeficiente de amortiguamiento nos da 0.5. Entonces aquí tenemos la ecuación para un sistema de segundo orden, simplemente reemplazamos esos valores de frecuencia no amortiguada y de coeficiente de amortiguamiento. Entonces la anterior debe ser un denominador de la función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado para los polos dominantes en lazos cerrados ubicados en los valores que se dio inicialmente. Entonces, aquí tenemos la ubicación en el ángulo del polo deseado. Entonces, aplicamos la fórmula tangente de la cotangente, tenemos el valor, nos da el ángulo del polo deseado en 60 grados. Entonces, a continuación vamos a diseñar el compensador. Básicamente aquí tenemos la función del compensador, la cual ya está, y la función del sistema en lazo cerrado, que es la que observamos en la gráfica, que es el compensador, la planta y la realimentación. Entonces, para desarrollar el compensador debemos de cumplir las siguientes características, la cual la sumatoria de los ángulos que aportan los ceros menos los ángulos que aportan los polos. Entonces, en este caso vamos a realizar los polos que aportan la planta, el cual es 1, que está ubicado en 0. Entonces ahí podemos observar que nos aporta 1, que está ubicado en 0. Bueno, aquí vamos a analizar los polos que aportan la realimentación. La realimentación nos aporta un polo que está ubicado en menos 2, como se observa en la imagen, un polo que está ubicado en menos 2
y que nos aporta la planta que está ubicado en 0. Entonces, ahora vamos a analizar los polos que aporta el compensador. Entonces nos aporta un polo y un 0. Como la idea es que la sumatoria de 180 grados se aproveche y se ubique el 0 del compensador en el polo de la realimentación menos 2 para que se anulen entre sí y se puedan ahorrar los dos ángulos. De esta manera tenemos que la sumatoria de ángulos que aportan los ceros es igual a 0 y la sumatoria de ángulos que aportan los polos es igual a 180. Entonces tenemos, con esto definimos que los ángulos de la planta más el ángulo del compensador es igual a 180. Despejando tenemos que 180 grados menos 120 es 60. Entonces de esta manera obtenemos el ángulo del compensador que se había demostrado anteriormente. Entonces con esta gráfica podemos visualizar todo lo que se halló teóricamente. Entonces tenemos 60 grados que es el ángulo del compensador, los polos de la realimentación que es menos 2, el polo de la planta que es 0. Ahora vamos a hallar la posición del polo del compensador. Entonces, aplicando la fórmula anterior, despejamos y tenemos que x tiene un valor de 2. Por lo tanto, la distancia del polo al punto 0 es igual a 4. Reemplazamos el valor del polo y el 0 en la ecuación del compensador y queda de la siguiente manera. Entonces dice que la ganancia queda igual a la ganancia S más 2, la ganancia por S más 2 sobre S más 4. Entonces ahí lo vemos más especificado en las gráficas. Entonces ahora vamos a analizar el cálculo de la ganancia. Básicamente es reemplazar. Tenemos el compensador más la planta por la realimentación. Reemplazamos y tenemos que el valor de la ganancia nos da 1.6. Entonces, mediante MATLAB, el software de análisis matemático, podemos corroborar esos datos teóricos en la práctica. Entonces, ahora finalmente ya tenemos la fórmula del compensador. Vamos a reemplazarlo en el diagrama de bloques. De esta manera, despejando y reemplazando y realizando simplificación, tenemos la función de transferencia del compensador, que es nuestra función en lazo cerrado, y se confirma que nuestra función característica S al cuadrado más 4S más 16 igual a 0 fue la que se obtuvo al reemplazar las S por el polo deseado. Entonces, recordando la ecuación típica de un sistema de segundo orden, ahí tenemos nuevamente los valores de frecuencia natural no amortiguada y coeficiente de amortiguamiento deseados. Bueno, entonces ya tenemos el montaje ya finalizado del sistema del compensador deseado. Entonces tenemos la ganancia de 1.6, la ganancia de 1.6 por S más 2 sobre S más 4, que es el compensador. Tenemos la planta y la realimentación. Bueno, de esta manera vamos a corroborar mediante MATLAB todos esos valores que se obtuvieron teóricamente. Tenemos la localización de los polos que se dieron al iniciar, 16.3% de sobreimpulso, el coeficiente de amortiguamiento 0.5, 4 que es la frecuencia natural no amortiguada. Entonces todo eso lo vemos en la gráfica. MATLAB nos arroja todos esos valores. Aquí también tenemos en la gráfica, también confirmamos los valores de tiempo de subida de 0.12, tiempo de establecimiento de 1.85, tiempo pico 0.46 y valor final 1. Entonces en la gráfica podemos observar que gracias al compensador
el sistema se estabiliza rápidamente.